¿Qué pasa si todo lo que pensaste que sabías sobre la Biblia se basó en una traducción mal? Imagine esto. Toda su caminata de fe, sus oraciones, su comprensión de la salvación, en forma de versos que en realidad no dicen lo que nos han dicho, dicen. Suena impactante, ¿verdad? Pero es cierto. Hay versos en la Biblia que se traducen, suavizados o incluso alterados por el sesgo doctrinal. Y estos no son textos oscuros ocultos en Levítico. Son versos que has visto en calcomanías, citados en la iglesia, tal vez incluso memorizados desde la infancia. ¿Qué pasa si uno de ellos tiene la clave de tu vida eterna y lo hemos estado leyendo mal todo el tiempo? Hoy estamos exponiendo 5 versos que fueron maltratados y cómo esos pequeños cambios cambiaron la forma en que millones entienden a Dios, la Biblia y Jesucristo. No se trata de atacar las Escrituras. Se trata de honrar las palabras originales inspiradas en el Espíritu Santo. Porque sí, la palabra de Dios es perfecta, pero nuestras traducciones no siempre. Y el tercer verso en esta lista podría cambiar la forma en que ves a Dios para siempre. Si alguna vez has luchado con dolor, de muerte, preguntándote si Dios da y se lleva a voluntad, necesitas escuchar esto. Así que déjame preguntarte, ¿estás leyendo la Biblia? ¿O realmente estás escuchando lo que Dios dijo? Si realmente quieres entender la fe en un nivel más profundo, no parpadees. No te desplaces. Porque lo que aprenderá en los próximos minutos podría desmantelar lo que la tradición le enseñó y reconstruirlo en una verdad inquebrantable directamente del texto original. Y lo prometo, una vez que veas la verdad, no puedes verla. Avíseme en los comentarios. ¿Alguna vez ha cuestionado un versículo bíblico que no se sentó bien con su espíritu? Estaré leyendo lo que comparte. Y si crees que la verdad es importante, especialmente cuando se trata de la palabra de Dios, seguro que estás suscrito, porque lo que estamos a punto de descubrir transformarán cómo caminas con Dios desde el día del día. ¿Qué pasa si la forma en que millones entienden a Dios, la fe e incluso la salvación misma se basa en un simple error de traducción? Imagínese dedicando toda su vida espiritual a una verdad que en realidad no es lo que se escribió originalmente. No se trata de dudar de la Biblia, de ella. Se trata de honrar la pureza de la palabra de Dios al ir más profundo, más allá de la superficie y en los idiomas originales en los que se dio. Hebreo, arameo y griego. Estas fueron las lenguas sagradas elegidas por el Espíritu Santo para registrar el mensaje divino. Sin embargo, cuando el hombre interviene, a veces con buenas intenciones, a veces bajo presiones doctrinales, el mensaje puede cambiar. Y cuando cambia, incluso ligeramente, puede dar forma a siglos de creencias, denominaciones enteras y el destino espiritual de las generaciones. Hoy nos estamos sumergiendo en 5 versos que fueron maltratados, y el tercero puede cambiar radicalmente la forma en que ves a Dios para siempre. Ahora, seamos claros. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero la traducción es trabajo humano, y los humanos, no importa cuán fieles, lleven prejuicios. A veces, estos sesgos son lingüísticos, eligiendo una palabra sobre otra en aras de la claridad. Otras veces, son teológicos, tratando de hacer que la Biblia se alinee con una cierta doctrina. Ahí es donde debemos pisar con cuidado. Debido a que Jesucristo no vino a encajar en los sistemas artificiales, vino a revelar el corazón del Padre. Y si una traducción malvada atenúa esa luz, es nuestra responsabilidad, como creyentes, llenas de fe, buscar la verdad con diligencia. Proverbios 25:2 dice: «Es la gloria de Dios ocultar un asunto. Buscar un asunto es la gloria de los reyes». Estamos a punto de buscar profundamente, y lo que descubrimos puede sacudir suposiciones que ha tenido durante años. Hagamos y pensemos, ¿con qué frecuencia aceptamos lo que se ha transmitido, sin dudas, porque vino de un púlpito o se imprimió en una versión bíblica de confianza? Pero recuerde,
Jesucristo constantemente desafió a los fariseos no porque carecieran de las Escrituras, sino porque las malinterpretaron. Incluso dijo en Mateo 22:29, «Estás en un error, porque no conoces las Escrituras ni el poder de Dios». Por eso esto importa. Si realmente amamos a Dios y queremos caminar en la plenitud de su verdad, no podemos conformarnos con las lecturas superficiales. Debemos volver a la raíz, a las palabras exactas pronunciadas. Las intenciones exactas, inspiradas. Porque la verdad de la Biblia no está solo en lo que dice, sino en cómo se dijo originalmente. Ahora, algunas de estas traducciones que estás a punto de escuchar pueden sonar familiares. Tal vez incluso las has citado tú mismo en momentos de oración o dolor. Y sin embargo, cuando examinamos el hebreo o el griego detrás de ellos, encontramos significados mucho más ricos, más complejos o completamente diferentes. No se trata de demostrar que nadie está equivocado. Se trata de ser estudiantes de la palabra de Dios, como los Bereans en Hechos 17:11, que fueron alabados por examinar las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo dijo era cierto. Esa es nuestra misión hoy, volver a ser buscadores, para cuestionar no a Dios, sino nuestra comprensión de su mensaje. Y al hacerlo, nos acercamos al corazón de nuestro Creador, no más lejos de Él. Así que abrocharse, porque este viaje a través de las Escrituras no es para lo pasivo. Es para aquellos que se atreven a preguntar, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si ese versículo no significa lo que pensamos? ¿Qué pasaría si Jesús decía algo aún más poderoso? ¿Qué pasaría si un cambio simple en una palabra podría replantear cómo vemos el reino de Dios, la naturaleza de la salvación o incluso el carácter de Dios mismo? Amigo, quédate conmigo. No te saltes, porque en el próximo segmento comenzaremos con uno de los versos más controvertidos en el Antiguo Testamento, una profecía en Isaías que muchos creen que demuestra el nacimiento virgen. Pero puede haber sido traducido desde el principio. Y una vez que veas el hebreo original, nunca volverás a ver ese verso de la misma manera. Abramos el desplazamiento a uno de los versos más debatidos y mal entendidos en todo el Antiguo Testamento, Isaías 7:14. Probablemente lo hayas escuchado durante los sermones navideños. He aquí, una virgen concebirá y llevará un hijo. Es un verso de la piedra angular en la doctrina del nacimiento virginal de Jesucristo. Pero aquí está la cosa. La palabra hebrea utilizada en este versículo es alma, que significa con mayor precisión mujer joven, no explícitamente virgen. La palabra hebrea para virgin es betula, que Isaías no usó aquí. Entonces, ¿por qué la confusión? Cuando las escrituras hebreas se tradujeron al griego en la Septuaginta, almaj se convirtió en partenos, lo que puede significar virgen o mujer joven. Pero más tarde las traducciones cristianas se inclinaron fuertemente en virgen, dando forma a una comprensión teológica completa a su alrededor. Ahora seamos claros. No se trata de cuestionar el nacimiento virginal de Jesucristo. El Nuevo Testamento, especialmente en Mateo 1:23, cita a Isaías con la palabra virgen y la ata directamente a Mary. El punto aquí es comprender cómo funciona este versículo en su contexto original. Isaías estaba hablando con el rey Ahaz sobre una señal inmediata que Dios daría, algo que sucedería en su propio tiempo, no siglos más tarde. La joven, en la profecía de Isaías, probablemente se refería a una figura contemporánea, tal, ves incluso a alguien en la corte real, cuyo hijo simbolizaría la presencia de Dios entre su pueblo. La frase, Dios con nosotros, Immanuel, fue una declaración de intervención divina en un momento de crisis. Se trataba de la fe en la acción inmediata de Dios, no solo una esperanza mesiánica lejana. Entonces, ¿cómo pasamos de una profecía destinada al siglo VIII a.C. a un pilar doctrinal del cristianismo? Se trata de cómo las comunidades de fe con el tiempo han interpretado y vuelto a aplicar textos antiguos. Y esta reaplicación no es inherentemente incorrecta, es parte de cómo la Biblia respira a través de las generaciones.
Pero surgen problemas cuando una reaplicación se convierte en una doctrina rígida, desconectada de su contexto original. Ahí es cuando comenzamos a ver cómo incluso una ligera traducción errónea, o más bien, un cambio en la elección de las palabras, puede influir en nuestra imagen de Dios, nuestra comprensión de la profecía y nuestras expectativas de Jesucristo. No se trata solo de palabras, se trata de claridad espiritual y estar anclado en la verdad en lugar de la tradición sola. La poderosa conclusión aquí es que la palabra de Dios, incluso cuando se lee mal, todavía nos lleva hacia Él cuando nuestro corazón es sincero. Pero imagine el poder de leerlo con sinceridad y precisión. La fe arraigada en la verdad es inquebrantable. Este versículo nos muestra que Dios habla tanto en el momento como en el tiempo. Lo que declaró a Ahaz era cierto entonces. Lo que cumplió en Cristo fue cierto más tarde. Pero mezclar los dos sin comprender puede desdibujar la riqueza de ambos mensajes. La Biblia está viva, pero para mantenerlo vivo, debemos tratar cada palabra con la reverencia que merece. Jesús mismo dijo en Mateo 5:18 que ni siquiera la carta más pequeña desaparecerá de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, a medida que giramos la página y avanzamos, hagamos los corazones que buscan no solo la creencia, sino también la profundidad. No tengamos miedo de explorar la complejidad detrás de los versos que pensamos que sabíamos. Porque cada capa que descubrimos nos acerca a la plenitud de la revelación de Dios. Y si este primer versículo ya desafía lo que siempre hemos aceptado, espere hasta que escuche lo que Jesús realmente quiso decir cuando dijo que el reino de Dios está dentro de usted. O fue entre ustedes. Esa sola palabra también puede cambiar completamente la forma en que ves la presencia de Dios en tu vida. Nos mudemos a Lucas 17:21 a continuación, y no querrás perderte. Lucas 17:21 es uno de esos versículos que suena profundamente poético, casi místico. El reino de Dios está dentro de ti. Se ha citado en devocionales, meditaciones, incluso en libros de la nueva era. Solía sugerir que la divinidad vive dentro de cada persona. Pero espera, veamos con quién estaba hablando Jesús. En ese momento, no se dirigía a sus discípulos, ni a una multitud de humildes buscadores. Estaba hablando directamente con los fariseos, aquellos que constantemente se opusieron a él, lo desafiaron y planearon contra él. ¿Jesucristo realmente diría a sus enemigos que el reino de Dios estaba dentro de ellos? Ahí es donde importa el griego original. La palabra utilizada es entos, que puede significar dentro o entre. Y aquí está el giro. En este contexto, la traducción más precisa sería: el reino de Dios está entre ustedes. Esto no es solo un problema gramatical, sino que cambia toda la implicación espiritual. Cuando Jesús dijo, entre ustedes, no estaba señalando un estado espiritual interno. Se estaba señalando a sí mismo. Él es el reino. Él es la encarnación del gobierno, el amor y la autoridad de Dios. Su presencia justo allí, de pie ante ellos, era el reino que se rompió en la tierra. Entonces, en lugar de un concepto abstracto sobre la paz interior o la divinidad oculta, Jesús estaba haciendo una declaración poderosa, física e inmediata. El reino está aquí, en mí. Eso lo cambia todo. Cambia el enfoque de mirar hacia adentro para la salvación a reconocer la autoridad y el señorío de Jesucristo mismo. Cuando creemos que el reino está dentro, podríamos estar tentados a creer que podemos acceder a él por sentimientos, emociones o espiritualidad autoguiada. Eso es peligroso. Si bien sí, el Espíritu Santo habita en los creyentes, Jesús nunca predicó un evangelio de sí mismo. Llamó a las personas para seguirlo, arrepentirse, entrar en el reino por fe en el Hijo de Dios. Lucas 17:21. Cuando se lee correctamente, revela que el reino no es algo que generamos, es algo que recibimos al reconocer la presencia de Jesús. Y cuando se paró entre esos fariseos, los estaba invitando a abrir los ojos. No mirar hacia adentro, sino verlo parado en medio de la manifestación viva de Dios. Ahora,
Esto no significa que no tengamos una conexión personal con Dios. Por supuesto que lo hacemos. El Espíritu Santo habita en nosotros, como Pablo enseña en 1 Corintios 6:19. Pero eso solo sucede después de recibir a Jesús, el Rey del Reino. El error al traducir este versículo ha llevado a muchos a espiritualizar el cristianismo de una manera que lo separe de Jesucristo. La fe se convierte en un sentimiento vago en lugar de confianza en un Salvador real y resucitado. La Biblia, sin embargo, siempre nos trae de vuelta a Él. Siempre. Dios nunca nos deja para deambular dentro de nuestras mentes. Nos da la palabra viviente, Jesús, para guiarnos en verdad. Entonces, deje que este versículo nos recuerde. El reino de Dios no es una chispa mística enterrada en profundidad en su alma. Es la presencia de Jesús, caminando a su lado, invitándote a su reinado. Cuando te sometes a su señoría, su reino mora dentro de ti, porque Él habita dentro de ti. Pero eso solo viene después de reconocerlo como el Rey. Y hablando de malentendidos, hablemos de trabajo. Probablemente hayas escuchado este verso en los funerales. El Señor da y el Señor se lleva. Pero ¿qué pasaría si esa declaración no fuera la verdad divina, sino la reacción de un hombre roto al sufrimiento? En la siguiente sección, vamos a descubrir una verdad que podría remodelar completamente cómo ves el carácter de Dios. Lo has escuchado en tiempos de pérdida, susurró a las tumbas. Impreso en tarjetas de simpatía. El Señor da y el Señor se lleva. Job 1:21. Suena reverente, se siente santo. Pero aquí está la verdad incómoda. El trabajo no hablaba teología divina. Estaba hablando por shock y dolor. Acababa de perder todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Este fue el grito de un corazón destrozado, no la declaración de la voluntad de Dios. Y la Biblia deja en claro, solo porque algo está en las Escrituras, no significa que Dios lo afiera. Hay una gran diferencia entre lo que registra la Biblia y lo que respalda. Las palabras de Job eran reales, pero no fueron la última palabra de Dios sobre el asunto. Mire de cerca el texto. Job rasga su túnica, afeita la cabeza y cae al suelo, en el duelo. Luego dice, «Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y el Señor se ha quitado». Ese es un hombre que intenta dar sentido al sufrimiento insoportable. Pero observe, Dios nunca dice, «Sí, Job, tienes razón». De hecho, más adelante en el libro, cuando Dios finalmente habla en el capítulo 38, no confirma la teología de Job, lo enfrenta. Él responde con preguntas, no afirmaciones. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Dios no explica el sufrimiento de Job. Él revela su soberanía. Ese momento nos muestra que la percepción de Job no era lo mismo que la intención de Dios. Esto importa profundamente para nuestra fe. Si creemos que Dios se quita arbitrariamente, podríamos verlo como duro, distante o incluso cruel. Esa imagen puede envenenar vidas de oración, distorsionar la adoración y debilitar la confianza. Pero cuando nos damos cuenta de que las palabras de Job eran suyas, no una doctrina teológica, comenzamos a ver a Dios más claramente. Sí, Él permite probar. Sí, Él permite sufrir. Pero Él no es el ladrón. En Juan 10:10, Jesús lo dice. Claramente, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. He venido para que puedan tener vida. Ese contraste es crucial. No todo lo que sucede es porque Dios lo tomó. A veces vivimos en un mundo roto. A veces el enemigo ataca. Y a veces, como Job, simplemente no entendemos. Sin embargo, incluso en su dolor, Job no maldecía a Dios. Eso es lo que lo hizo justo. No que él tuvo una teología perfecta, sino que se aferró a la fe incluso a través de la confusión. Y hay algo bellamente honesto en eso. No tiene que tener todas las respuestas para caminar en la fe. Puedes decir, Dios, no entiendo esto.
pero todavía confío en ti. Esa es una fe real. Eso es lo que Job nos enseña. Pero tengamos cuidado de no convertir su dolor en una doctrina universal. La Biblia es una colección sagrada de voces, algunas divinas, algunos humanos, pero todos señalan la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, quien vino a quitarse, sino para restaurar lo que se perdió. Así que la próxima vez que escuche a alguien citar, el Señor da y se lleva, pausa, reflejar. Pregúntese, ¿es esto lo que dijo Dios o lo que sintió un hombre afligido? Porque la diferencia podría redefinir cómo ves el corazón del Padre. Y a medida que continuamos, veremos que incluso los mandamientos, sí, los 10 mandamientos, han sufrido problemas de traducción. No matarás, probablemente lo hayas citado. Pero ¿sabías que la palabra original no significa matar? Significa algo mucho más específico, y podría cambiar la forma en que entendemos la justicia, la guerra y la moralidad por completo. Cuando la gente cita los 10 mandamientos, no matarás, es a menudo uno de los primeros que viene a la mente. Está tallado en monumentos de piedra, grabado en nuestra conciencia, e incluso se usa como un argumento moral en los debates sobre la guerra, la pena capital o la autodefensa. Pero aquí es donde las cosas se ponen complicadas. La palabra hebrea, original utilizada en Éxodo 20:13, es ratzach, y no significa matar en el sentido general y general. Significa específicamente asesinato, la toma ilegal y premeditada de una vida inocente. Esa es una gran distinción, porque matar es una red amplia, pero asesinato, eso es dirigido, intencional y moralmente cargado. Y este pequeño cambio en la redacción ha causado generaciones de confusión y controversia. Piense en cuántas personas han luchado con culpa o juicio debido a esta traducción errónea. Soldados que defendieron a sus países, oficiales de policía que actúan en defensa propia. Incluso las personas que accidentalmente se han quitado la vida en circunstancias trágicas. Cuando leemos no matarás, puede sonar como una condena general, pero eso no es lo que Dios estaba diciendo. De hecho, a lo largo de la Biblia, Dios da leyes sobre la justicia, la guerra y la protección que implican tomar la vida en condiciones específicas. En Eclesiastés 3:3 leemos, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, que no se acumula la complejidad de la vida en un mundo caído. La fe requiere claridad, y mal traducción de este mandamiento nube esa claridad. Aún más importante, esta traducción errónea afecta la forma en que vemos el carácter de Dios. Si creemos que prohibió todo matar, sin embargo, lo vemos ordenar a Israel que vaya a la batalla, puede pintar una imagen contradictoria. Pero cuando entendemos que estaba prohibiendo el asesinato, el tipo de acción arraigado en el odio, la venganza o la ilegalidad, se alinea perfectamente con todo lo que Jesús enseñó. En Mateo 5, 21-22, Jesús no contradice el mandamiento, lo profundiza. Muestra que el asesinato comienza en el corazón, con ira, desprecio y odio. Esa es la raíz que Dios quiere limpiar. Porque la Biblia no se trata solo de comportamiento, se trata de transformar nuestros corazones a través de la presencia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? Significa que debemos ser precisos en cómo hablamos de la palabra de Dios. Significa que no arrojamos el mandamiento a avergonzar o acusar, sino para reflejar la seriedad de quitarse la vida injustamente. Y también significa que confiamos en la justicia de Dios, no en las opiniones del hombre. Si alguna vez has luchado con este versículo, tal vez te preguntes si Dios podría perdonar lo que has hecho o si una elección que hiciste era pecaminosa. ¿Sabes esto? Dios ve el corazón, y a través de la fe en Jesús hay perdón, curación y restauración. La sangre de Jesús no solo cubrió el pecado, sino que limpia la conciencia. Hebreos 9:14. Ese es el poder de la gracia, el poder de la cruz. A medida que avanzamos a la traducción final en esta lista, llegamos al verso más citado en toda la Biblia, Juan 3:16. Lo has visto en calcomanías, mantenidas en juegos deportivos, impreso en camisetas.
porque Dios amaba al mundo. Pero, ¿qué pasa si este versículo tiene una traducción maldita sutil? Una que cambia cómo entendemos la salvación, la fe y la vida eterna. Un pequeño verbo griego, a menudo pasado, por alto, podría tener la clave para una comprensión más precisa de la oferta de vida de Dios. Echemos un vistazo más de cerca, porque lo que descubrimos a continuación podría redefinir cómo compartes el Evangelio en sí. Juan 3:16 es sin duda el verso más conocido en toda la Biblia. Porque Dios amaba al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, que quien cree en Él no debería perecer, sino que tenga vida eterna. Es hermoso, poderoso y ha traído consuelo a millones. Pero oculto en este verso icónico es un pequeño verbo griego, apoletai, que a menudo es malentendido. En muchas traducciones al inglés se convierte en no debe perecer, dando la impresión de certeza o garantía. Pero en el griego está escrito en el estado de ánimo subjuntivo, lo que implica posibilidad, no certeza. Una traducción más precisa sería puede no perecer. Ese pequeño cambio abre una dimensión completamente nueva de cómo entendemos la fe, la salvación y nuestra relación con Dios. ¿Por qué importa esto? Porque decir no debe perecer puede interpretarse como un resultado automático de la creencia, como una fórmula. Creer, vida eterna. Pero puede no perecer, no cesao. Recuerda que la fe es dinámica, no es un evento único. Es una relación continua, una confianza viva en Jesucristo. Este versículo no es un hechizo mágico, es una invitación, una puerta abierta, una propuesta divina que somos libres de aceptar o rechazar. Y cuando entendemos que la salvación implica nuestra respuesta, nuestra caminata y nuestra rendición diaria a Dios, comenzamos a ver la fe no como una casilla de verificación, sino como un viaje que requiere humildad, obediencia e intimidad con Jesús. ¿Y no es eso exactamente lo que enseña el resto de las Escrituras? En Mateo 7:21, Jesús dice, «No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo al que hace la voluntad de mi Padre». Eso no es contradicción, es el contexto. La Biblia enseña constantemente que la creencia genuina produce fruta, transformación y alineación con la voluntad de Dios. La fe no es pasiva, está viva. El libro de James incluso dice, la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Entonces este pequeño verbo griego en Juan 3:16 no es solo gramatical, es teológico. Nos recuerda que si bien la salvación es un regalo, no es mecánico, requiere corazón, requiere fe, requiere seguir a Jesús, no solo reconocerlo. No se trata de crear miedo o duda, se trata de despertar la reverencia. Cuando tratamos a la fe como un boleto en lugar de una relación, perdemos el asombro del Evangelio. Dios le dio a su Hijo para no comenzar una religión, sino para invitarnos a la comunión eterna. Es por eso que la palabra puede no perecer es tan importante. Nos muestra la posibilidad de salvación, no la automaticidad. Y esa posibilidad está abierta a todos, no importa su pasado, sus luchas o sus preguntas. A través de la cruz Jesús hizo el camino. A través de la fe lo caminamos. Y a través del Espíritu Santo nos transformamos día a día a la semejanza de Cristo. Entonces, la próxima vez que vea a Juan 3:16, recuerde, es más que un eslogan. Es una promesa viva, envuelta en invitación. Es un llamado a la fe, sí, pero también a la fidelidad. Y eso lo cambia todo, porque Dios no solo nos ofreció escapar de la perecida, nos ofreció Él mismo. La vida eterna no es solo un destino, es la presencia de Jesús en nosotros, ahora y para siempre. Y a medida que envolvemos este viaje a través de estos 5 versos mal traducidos, hay una verdad final que debes escuchar. Las palabras originales aún tienen poder. Vamos a entrar en el otro,
y reflexionar sobre lo que significa todo esto para cómo caminamos con Dios, leemos la Biblia y compartimos nuestra fe con el mundo. Entonces, ¿cuál de estas traducciones erróneas te sorprendió más? ¿Era el del nacimiento virginal? ¿O tal vez la idea de que las palabras de Job nunca fueron realmente las de Dios? Lo que sea que más te sacudiera, quiero escuchar tus pensamientos en los comentarios. Su experiencia con estos versículos es importante y alguien más podría encontrar claridad a través de su visión. Si este video se abrió los ojos a algo nuevo sobre la Biblia, asegúrese de presionar ese botón de suscripción y activar las notificaciones. De esa manera, no se perderá ninguno de nuestros futuros inmersiones profundas en la palabra de Dios, especialmente el próximo video que está a punto de aparecer en su pantalla. Confía en mí. Está lleno de revelaciones que ayudarán a fortalecer tu fe y acercarte a Jesucristo. Y oye, comparta este video con alguien que ama la Biblia tanto como tú. Difundiremos la verdad, no la tradición. Crecemos juntos. Soy Marco, y te veré en el próximo. Mantente bendecido y mantente curioso.